Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Y esta semana tenemos una noticia de actualidad. Hay que ver cómo está España, porque el general Franco, que murió hace ahora casi 50 años, está de plena actualidad en la política nacional. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado más de 100 eventos a lo largo de este año 2025 para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador. Y el primer evento de esta naturaleza ha tenido lugar esta misma semana, concretamente el pasado miércoles. Entre otras falacias y tergiversaciones interesadas, el presidente del gobierno ha comparado la economía franquista con la economía actual, sacando pecho de lo bien que nos va ahora a los españoles. Pues bien, ¿tiene razón Pedro Sánchez o por el contrario, con Franco se vivía mejor? Si estáis preparados, arrancamos. Franco está de actualidad. El presidente del gobierno se ha empeñado en desenterrar al dictador hace ya 50 años, que murió en su cama, por cierto, y lo hace con claros objetivos políticos y electoralistas. El presidente del gobierno anunciaba el pasado 10 de diciembre la organización, pues, de toda una especie de olimpiadas franquistas a lo largo de este ejercicio, con más de 100 eventos para conmemorar la muerte de Franco y el fin de la dictadura. Hace, insisto, casi medio siglo. Así lo anunciaba el pasado 10 de diciembre en un gran acto organizado en memoria de las víctimas del franquismo. Me gustaría hacer hoy un anuncio para el gobierno muy importante y creo que también para el conjunto de la sociedad española. Y es que a lo largo del año 2025 el gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Una conmemoración con un único objetivo, y es poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos, a partir del 8 de enero del año 2025. Para articular esta conmemoración, el Gobierno de España va a crear un comisionado especial, va a nombrar un comité científico formado por expertos y expertas de reconocido prestigio y va a colaborar con todas las administraciones públicas en la ejecución de un extenso programa de actividades. 100 eventos, ni más ni menos. 100 eventos que vamos a pagar todos los españolitos de a pie con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. 100 eventos de carácter puramente electoralista en beneficio del presidente del gobierno, amo y señor de las Españas. 100 eventos en los que el presidente del gobierno va a conmemorar la muerte de Franco y además para ello va a crear un comisionado, es decir, un nuevo chiringuito para colocar amigos y afines también con dinero público. Pues bien, ha empezado el festival, ha empezado el escarnio, el sainete por parte del presidente del gobierno. Y este largo listado de eventos para conmemorar la muerte de Franco arrancó el pasado miércoles, el 8 de enero, con un acto inaugural en el que participó el propio presidente del gobierno y anunció lo siguiente. Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza, y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócratas. Basta con entender
que la libertad, la verdadera libertad, es aquella que nos hace mejores como personas y como sociedad, y es aquella que nos permite votar y participar, manifestarnos y expresar nuestras ideas y vivir de acuerdo a ellas, sin ningún tipo de miedo. Ni miedo a la represión o a la censura, ni miedo a que alguien nos saque de madrugada de nuestra casa, nos expulse de nuestro trabajo o nos condene al ostracismo social, como ocurrió durante todos esos años de dictadura. Por todo ello, en un aniversario como el que celebramos en el año 2025, y hoy más que nunca, tenemos que reivindicar, tenemos que defender y tenemos que fortalecer la democracia en nuestro país. Franco, Franco, Franco. Lo tiene constantemente en la boca. Es una obsesión lo que tiene Pedro Sánchez con el franquismo. Es el gran admirador, el gran fan de Franco y del franquismo. En España ya no hay franquistas, por suerte. Franco desapareció hace medio siglo. La dictadura acabó hace casi medio siglo. España, pues, se llevó a cabo una transición ejemplar hacia la democracia. Por cierto, desde el propio régimen franquista. Los franquistas, los que apoyaban el régimen de Franco, los dirigentes, los altos cargos del franquismo, el sucesor de Franco al frente de la jefatura del Estado, el rey emérito Juan Carlos, se hicieron el harakiri, acabaron con la dictadura y de forma libre y voluntaria transitaron hacia la democracia con el apoyo de todos los españoles, dando un ejemplo al mundo de cómo se transita pacíficamente y exitosamente de la dictadura a la democracia. Comparen ahora lo que está pasando en Venezuela, en la Venezuela chavista, bolivariana, comunista, roja. No dejan el poder, no lo van a dejar voluntariamente. A los rojos, cuando alcanzan el poder y montan sus propias dictaduras, no hay forma de expulsarlos del poder, salvo el uso de la violencia, a la fuerza. Sin embargo, hay casos de dictaduras de derechas, a manos de militares, que sí transitaron pacíficamente hacia la democracia. El caso de Chile, por ejemplo, con Pinochet, es uno. El caso del régimen franquista en España es otro. Después de dictaduras estrictas, regímenes autoritarios, donde se cometen también todo tipo de atropellos, pero que transitan voluntaria y pacíficamente hacia sistemas democráticos, como fue el caso español. Las cortes franquistas se hicieron el harakiri, insisto, hace 50 años de la mano, bajo la jefatura, la dirección del rey emérito, hacia la democracia. Y fue un ejemplo para el mundo. Pero ese ejemplo, en el que las dos Españas que se enfrentaron a una cruenta guerra civil se reconciliaron, pues ha quedado atrás. La izquierda pretende resucitar las rencillas y las graves heridas que provocó la guerra civil. Pretende volver a enfrentar a las dos Españas. Y por eso tienen tanto interés en resucitar la figura de Franco cuando es una figura absolutamente olvidada por el conjunto de los españoles. Los españoles quieren mirar hacia adelante, no quieren mirar hacia atrás. Pero la izquierda está empeñada en mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para dividir a la sociedad, con fines puramente electoralistas, para movilizar a los suyos en contra de un enemigo imaginario, de una supuesta amenaza a nuestros derechos y libertades, que se refleja en la figura de Franco. Cuando, insisto, en España no hay franquistas. El único franquista que queda vivo en España se llama Pedro Sánchez. Es el gran admirador del generalísimo. Pues bien, esto es lo que sucedió el pasado miércoles, en donde el presidente del gobierno pues arrancaba esta ronda de 100 eventos sobre
la muerte de Franco. Pero para empezar, Sánchez comete dos graves errores. En primer lugar, Franco no ha muerto justamente hace 50 años. Franco muere en su cama el 20 de noviembre del año 1975. Por lo tanto, se ha adelantado casi 11 meses. Y en segundo lugar, no son 50 años de democracia, como dice Pedro Sánchez. La democracia en España llega en el año 1977. Es decir, faltarían 2 años para que se cumpliera el 50 aniversario del inicio de la democracia en España. Ha adelantado también 2 años, por lo tanto, la fecha. Y la Constitución española es del año 1978, por lo tanto, ¿a qué viene tanta prisa? ¿Por qué tanto bombo y platillo? ¿Por qué se adelanta tanto y pretende darle tanta importancia a este aniversario? Pues básicamente porque Pedro Sánchez y su gobierno viven sus horas más bajas. Y lo que pretenden hacer con esto, con el fantasma de Franco, sacando a Franco a pasear, es crear una cortina de humo para distraer la atención de la mayoría de españoles. Pretenden poner en valor la amenaza franquista para movilizar a los suyos. Es lo típico, es una técnica muy habitual entre populismos y nacionalismos de todo tipo. El crear un enemigo exterior, externo, imaginario, para movilizar a tus posibles votantes. Porque esa es la gran amenaza, el gran riesgo que tiene el PSOE es que sus votantes se desmovilicen, es decir, no vayan a votar cuando se les convoque a las urnas, porque están en desacuerdo con las políticas del gobierno, porque no les va bien, porque condenan, por ejemplo, los casos de corrupción del PSOE. Entonces, lo que hacen es crear un enemigo externo para decirle, sí, nosotros no lo hacemos del todo bien, pero lo que viene, la alternativa sería muchísimo peor. ¡La dictadura franquista! Dios mío, pero si eso desapareció hace 50 años. No hay ninguna amenaza de dictadura franquista. La única amenaza real para la democracia española viene de mano del propio gobierno, viene de mano del propio Pedro Sánchez. Esto, el crear un enemigo externo imaginario, insisto, es muy habitual dentro de los populismos de toda clase y condición. Por ejemplo, en el caso de los independentistas catalanes, España nos roba, es el enemigo externo. Una supuesta España opresora que roba a los catalanes, cuando no es cierto. Pues bien, aquí sucede exactamente lo mismo. En el caso del PSOE, sacan a relucir, sacan a pasear la figura de Franco como amenaza, como enemigo. ¿Para qué? Para movilizar a los suyos. Y de este modo decir, bueno, al menos no gobierna la derecha, la extrema derecha, los herederos del franquismo. A pesar de que nosotros somos muy malos, lo que puede llegar como alternativa podría ser mucho peor. Esto es típico engaño, maniqueísmo, manipulación política. Es el francomodín. Esto es lo que hace Sánchez. Sánchez usa a Franco en sus horas más bajas con fines puramente electoralistas. Y no es la primera vez que lo hace. Pedro Sánchez llevó a cabo la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos a finales del año 2019, pocas semanas antes de la celebración de elecciones generales. ¿Con qué fin? Pues con el mismo, movilizar a sus votantes, movilizar a los votantes de izquierda. Y lo vuelve a sacar ahora, y no es casualidad, tras los brutales y numerosos casos de corrupción que asedian al Partido Socialista y a su gobierno. Y también debido a la pésima gestión llevada a cabo con la gota fría de Valencia. Es decir, como el PSOE vive sus horas más bajas, Pedro Sánchez está siendo golpeado por los casos de corrupción y el PSOE está descendiendo en las encuestas, utiliza el francomodín para intentar mantener fieles a los suyos. Por cierto, Sánchez no se dignó a acudir al funeral por las víctimas de la gota fría en Valencia, pero, sin embargo, no dudó en asistir a la conmemoración de las víctimas de uno de los bandos de la guerra civil. Es el típico del guerracivilismo. La izquierda española no deja de mirar hacia atrás, mientras el resto del país lo que pretende es mirar hacia adelante. Los españoles viven el presente y se preocupan por su futuro. La izquierda, sin embargo, rememora el pasado con fines puramente políticos. Pues bien,
¿Cuáles son, por así decir, la enjundia económica de este evento? Porque tuvo enjundia económica. Y es justo lo que vamos a abordar a continuación. Lo que dijo Sánchez el pasado miércoles en este evento inaugural para conmemorar la muerte de Franco fue lo siguiente. Atentos. Pero los números están ahí. Son claros, son inapelables. Yo diría que hasta incluso abismales. Números que nos permiten afirmar con orgullo que nadie, viniendo de tan atrás, ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. Sirvan como ejemplo los siguientes datos. En 1975, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros. 15.000 euros. Hoy es de 31.000 euros. Más del doble. Bueno, este fue el gran titular del evento, de la jornada. Su forma de destacar las diferencias entre la dictadura franquista y la democracia española lo sustentó en el crecimiento económico. Anda que no hay cosas para criticar de la dictadura franquista. Para empezar, que es una dictadura y por lo tanto no hay libertades políticas, ni libertades ni derechos de carácter fundamental, libertad de expresión, libertad de prensa, desde luego libertad a la hora de movilizarte o de crear organizaciones o de crear partidos políticos. Hay muchas críticas a las que se puede llevar a cabo y las que se pueden lanzar contra todo tipo de dictaduras y concretamente contra la dictadura franquista, pero Pedro Sánchez optó, dentro de todas esas alternativas, por criticar la dictadura franquista en materia económica, diciendo que fijaos cómo ha avanzado España. En los últimos 50 años la renta per cápita de los españoles se ha duplicado desde el año 1975 y ahora roza los 30.000 euros al año, cuando en el año 75 era de 15.000 euros al año. Todo esto en términos constantes. Es decir, lo que ha dicho Pedro Sánchez es cierto. Es cierto. La renta per cápita de los españoles se ha duplicado en los últimos 50 años. Medido en términos constantes, es decir, en euros de hoy. Nuestra riqueza, nuestro nivel de ingresos medios, se ha duplicado desde el año 1975. Esto es verdad, pero hay una verdad que oculta de forma maniquea el presidente del gobierno. Para empezar, primera mentira. Este dato no es extraordinario. Son muchos los países que han duplicado su renta per cápita en el mismo periodo de tiempo. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí vemos, España ha duplicado su PIB per cápita en términos reales, es decir, descontando la inflación, desde el año 1975. Se ha multiplicado por 2 en el caso de España, sí, pero es que en el caso de Alemania se ha multiplicado por más de 2,2 veces. En el caso de Italia, 1,9 veces. En el caso de Francia también se ha duplicado. En el caso de Portugal se ha multiplicado por 2,5 veces. En el caso de Estados Unidos, 2,4. Reino Unido, 2,2. Países Bajos, 2,1. Irlanda, 6,3 veces. China, 36 veces. No es algo extraordinario. La inmensa mayoría de países han duplicado, más que duplicado, su renta per cápita en los últimos 50 años. España no es ninguna excepción. Ay, Pedro, tú que eres economista, con una tesis fake. No es algo extraordinario. Aquí lo vemos de otra forma, en el siguiente gráfico. Aquí lo vemos cómo evoluciona la renta per cápita media de diferentes países a lo largo del tiempo. En el caso de España lo vemos justo en la línea roja y vemos como hay otros muchos países que, partiendo del mismo punto, es decir, con base en el año 1975, se ve cómo evoluciona la renta per cápita de diferentes países, todos al alza. Pero es que en el caso de España, bueno, pues está a la par que, por ejemplo, Francia. Pero hay otros países como Alemania o como Estados Unidos que la superan de forma muy sustancial. Por lo tanto,
volvemos a lo que comentábamos antes. No es algo extraordinario. Pero es que además tampoco es algo significativo. Lo vemos en el siguiente gráfico. Dice Pedro Sánchez, uy, hemos duplicado la renta per cápita, 30.000 euros al año. Es lo que ingresa un español medio, 30.000 euros brutos. 30.000 euros al año. Es como si fuera un dato espectacular. No lo es. La renta per cápita de los españoles es inferior, muy inferior, a la de Estados Unidos, a la de Alemania, Francia, Italia y otras potencias europeas y países ricos. No, somos un país moderadamente rico, pertenecemos al grupo de países ricos, pero cada vez somos menos ricos en comparación con el resto de países desarrollados. Por lo tanto, hay otros muchos países que son muchísimo más ricos que los españoles. Y ahí lo vemos en este gráfico. Vemos cómo la renta per cápita media en España, esos 30.000 euros de los que habla Pedro Sánchez, es muy inferior a la renta media de otros países ricos, medido en dólares constantes. Es muy inferior a la renta de Italia, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, ronda casi los 70.000 euros brutos. Más del doble que en el caso español. Por lo tanto, no es algo significativo. La renta per cápita en España es muy inferior al de otros países ricos. Y además, tampoco es relevante, como vemos en el siguiente gráfico. ¿Por qué? Porque fijaos, como España es un país moderadamente rico, o por decirlo de otra forma, es un país pobre en comparación con el conjunto de países ricos, resulta que a partir de 37.000 euros al año, en España ya prácticamente te puedes considerar un privilegiado. Perteneces al 20% más rico de la población. A poco que ganes más de 37.000 euros al año, perteneces a la élite económica de este país. Y si ganas más de 60.000, entonces ya eres archimillonario, porque Hacienda te va a crujir. Ya eres considerado oficialmente por Hacienda como una persona rica. 60.000 euros al año. Eso es lo que gana un trabajador medio en Estados Unidos. Así de triste es el nivel de riqueza y el nivel de renta en España. A partir de 37.000 ya perteneces a la élite. A partir de 60.000 ya perteneces a la superélite. Formas parte del grupo de ricos españoles. ¿Por qué? Porque como la inmensa mayoría de españoles cobran poco, tienen rentas medias bajas, a poco que ganes, a poco que destaques, ya eres considerado un privilegiado y eres considerado rico. Cuando en otros muchos países ganar 50, 60, 80, 100.000 euros al año es lo normal. Aquí en España es lo anómalo, lo extraordinario. Por lo tanto, tampoco es algo relevante que España tenga una renta media de 30.000 euros al año. No es motivo de orgullo, es motivo de desgracia. Es una pena que en España se gane tan poco dinero. No es algo para sentirse orgullosos, para sacar pecho, ni mucho menos, si vemos cuál es el nivel de vida que tienen otros países desarrollados. Esa es la primera gran mentira, por lo tanto. La primera gran mentira es que el duplicar la renta per cápita en los últimos 50 años, hasta los 30.000 euros anuales, no es algo ni extraordinario, ni significativo, ni relevante. La segunda gran mentira es que no es ningún hito. Y aquí está la clave del asunto. España, por mucho que Pedro Sánchez quiera ocultarlo, creció mucho más con Franco. Se enriqueció mucho más con Franco que con estos últimos 50 años de democracia. Fijaos, podemos dividir, en el caso de la dictadura franquista, dos grandes etapas. Desde la guerra civil
que estalló en el año 36 y que culminó en el año 39 con la victoria del bando nacional dirigido por el general Franco, a partir de ahí se instaura la dictadura en España, que se prolonga hasta el año 77, que es cuando hay las primeras elecciones democráticas. Franco muere en el año 75. Por lo tanto, desde el año 39 hasta el 75, casi 40 años bajo la dirección, bajo el mando del general Franco. Aquí podemos dividir la dictadura en dos grandes etapas. Una primera etapa terrible, de autarquía, de pobreza, de empobrecimiento, de represión brutal, los años de posguerra, que se prolongaron durante muchísimo tiempo. Desde el punto de vista económico, esto fue una tragedia, porque en España se apostó por el modelo autárquico, un modelo consistente en el proteccionismo comercial, es decir, en no comerciar con el exterior, en no importar productos que no fabricamos aquí, e intentar fabricarlo todo en España, producto única y exclusivamente nacional. La dictadura franquista durante estos años, hasta el año 59, desde el año 39 al 59, 20 años de modelo autárquico, de modelo de autarquía, de modelo de nacionalismo económico, la economía española estaba hecha unos zorros. Después de la guerra civil, la economía estaba absolutamente destrozada. Pero ese modelo lo que hizo fue mantener ese estancamiento, mantener esa pobreza, esa miseria durante 20 años de forma absolutamente artificial, innecesaria. Se apostó por un modelo de fuerte intervencionismo estatal, con grandes empresas públicas, con controles de precios, con cartillas de racionamiento. El libre mercado brillaba por su ausencia en la España franquista de la posguerra. Y eso, como en cualquier modelo de intervencionismo colectivista, estatista, provoca siempre los mismos resultados: ruina y miseria. Y así era España en los años 40 y en los años 50, los durísimos años de posguerra. Fuerte intervencionismo económico. ¿Por qué? Pues básicamente porque en esos primeros años de dictadura, Franco se apoyó en la Falange, en los fachas de verdad, los que ahora ve Pedro Sánchez por todas las esquinas. En España había fachas, claro que sí, en los años 40. En los 40 y en los 50 ya no hay fachas en España. El único facha que queda es el Pedro Sánchez, que no deja de admirar y resucitar el facherío. Pero la influencia de Falange en la dictadura franquista fue terrible, porque Falange es una escisión, una variante de las muchas que existen del fascismo, el fascismo italiano. Falange se considera un modelo nacional sindicalista. Nacional sindicalista. Ya os podéis hacer una idea de qué va el asunto. Es una vertiente fascista del fascismo italiano. ¿Y qué es el fascismo? Pues el fascismo es socialismo. Fascismo es socialismo. Los fachas son profundamente anticapitalistas. No son liberales, no son capitalistas, son intervencionistas, son estatistas y son nacionalistas. Fijaos, el manifiesto nacional sindicalista de Ramiro de Ledesma, incluido en La conquista del Estado, un libro del año 1931, decía, entre otras perlas, que la primera visión clara del carácter de nuestra civilización industrial y técnica corresponde al marxismo. Esto lo decía Ramiro de Ledesma, uno de los grandes referentes de Falange. También decía que la economía industrial de los últimos 100 años ha creado poderes e injusticias sociales frente a las que el Estado liberal se encuentra inerme. El nuevo Estado no puede abandonar su economía a los simples pactos y contrataciones que las fuerzas económicas libren entre sí. La sindicación de las fuerzas económicas será obligatoria, es decir, todos los trabajadores tienen que estar afiliados al sindicato del régimen, sindicato vertical. Por cierto, Comisiones Obreras y UGT son herederos de Franco, herederos del franquismo, herederos del sindicalismo vertical de la dictadura franquista. Y decía Ramiro de Ledesma que en todo momento
esta sindicación tiene que estar fijada o atenida a los altos fines del Estado. El Estado, decía, disciplinará y garantizará en todo momento la producción. El Estado, los políticos, no el libre mercado, no el capitalismo, el Estado. Falange deriva del fascismo y el fascismo es socialismo. Mussolini pertenecía al Partido Socialista. Vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Esto es lo que decía el ministro falangista José Luis Arrese en el tercer Congreso Sindical celebrado a mediados de los años 40. Atentos. Como veis, ¿fue el capitalismo el que creó el problema social? Al creer que la producción es solamente un problema financiero y que los problemas financieros no tienen nada que ver con los problemas humanos. Y este tremendo error materialista fue el que nos trajo esos dos males que jamás podremos esquivar si no empezamos por renunciar a seguir interpretando la economía con mentalidad capitalista. Un líder de Falange criticando abiertamente el capitalismo. Tienen mucho más en común Falange y Podemos que cualquier otro movimiento o ideario político. Comparten lo mismo. No, fijaos, en materia de vivienda, los controles de precios, la renta antigua, todo eso es invento de los fachas. Y eso es lo que defiende ahora Podemos, lo que defiende Sumar, los comunistas españoles, de la mano también de los socialistas que gobiernan. Así es. Como decíamos antes, Benito Mussolini, el creador del fascismo, inició su carrera política en el Partido Socialista Italiano. Y los nazis, como por ejemplo Joseph Goebbels, el gran artífice de la propaganda nazi, entre otras cosas decía esto. Nosotros, decía Goebbels, somos socialistas. Somos enemigos mortales del actual sistema económico capitalista. Nosotros estamos decididos a destruir este sistema a toda costa. El futuro es la dictadura de la idea socialista del Estado. Palabras de Goebbels, líder nazi. Ser socialista, decía Goebbels, significa someter el yo al tú. Socialismo significa sacrificar la personalidad individual al todo. El todo es el Estado. El partido nazi, que manda narices que tengamos que recordarlo a estas alturas, viene del término nacional socialista. El nazismo es el acrónimo del nacionalsocialismo. Los nazis eran socialistas. Nacionalsocialistas. Nazismo es socialismo. Los nazis eran socialistas. Pues bien, Falange bebe de esta fuente ideológica del fascismo italiano que creó Mussolini y por lo tanto era fuertemente intervencionista, no creía en el capitalismo ni en el libre mercado. Y ese fue el modelo autárquico, intervencionista que implantó Franco durante casi 20 años después de la Guerra Civil. Y el resultado fue un desastre absoluto. En el año 1939, España tenía una renta per cápita inferior a la Unión Soviética, después de la Guerra Civil, y se mantuvo así hasta los años 60. Fijaos en el siguiente gráfico. En el año 1975, la renta de España, sin embargo, ya era un 30% superior. Ahí veis cómo evoluciona la renta per cápita en términos constantes, en dólares, desde finales de los años 30 hasta el año 75. España y la Unión Soviética. La Unión Soviética. Parten del mismo nivel, incluso España un poquito por debajo, un 30% por debajo. Y hasta el año... hasta los años 60 aproximadamente, la renta per cápita de la Unión Soviética era superior a la española. Los españoles éramos más pobres
que los rusos y que los ciudadanos, que la gente que vivía bajo la bota soviética. Hasta los años 60, España era más pobre que la Unión Soviética. Pero ¿qué pasa? Ahí lo veis en esa línea. La línea roja es la Unión Soviética, la línea azul es España. ¿Qué pasa en los años 60 para que se produzca el punto de inflexión? Para que la renta media de los españoles empiece a superar a la renta media de la Unión Soviética. Hasta el punto de que en el año 75 la renta media en España era ya un 30% superior a la de la Unión Soviética. Pues lo que pasó fue el Plan de Estabilización del año 1959. Y aquí entra la segunda fase, la segunda etapa económica dentro del franquismo. Dentro del franquismo hay dos grandes etapas: la autárquica, autarquía, falangismo, facherío, intervencionismo, estatismo, 20 años, desde el 39 al 59, y la fase de apertura, la fase capitalista, la fase de mayor libertad económica, del año 59, plan de estabilización, hasta el año 75. Casi 16 años. Pues esos 16 años es lo que explican el enriquecimiento de España. España era un país pobre, miserable, hasta el año 59. Los españoles éramos pobres de solemnidad, un país prácticamente subdesarrollado, con cartillas de racionamiento, con hambre, con miseria, con necesidad, debido a este modelo autárquico, a este modelo falangista, que aplaudirían con las orejas cualquier comunista y cualquier socialista. Control de precios, intervencionismo, empresas públicas. Libre mercado, ¿qué es eso? No, de libre mercado nada. Capitalismo, ¡oh! El demonio. Miseria absoluta, hasta el año 59. ¿Pero qué pasa en el año 59? Pues que la dictadura abandona la autarquía falangista y se empieza a abrir al exterior. Franco hace caso a sus tecnócratas, que le dicen: general, no podemos seguir así, porque España no levanta cabeza, el Estado está en quiebra. Y Franco dijo: hagan ustedes lo que tengan que hacer. Era pragmático. Y los tecnócratas asumieron el control de la economía y cambiaron el modelo. Y apostaron por un modelo de apertura comercial, de libre comercio, de menos socialismo, de más inversión exterior. Fueron los años del desarrollismo, las grandes urbanizaciones, la llegada del turismo extranjero se produce a partir de ahí, cuando España se abre al mundo. Es lo mismo que pasó, o algo parecido a lo que pasó con China después de la caída del muro de Berlín en el año 89, después del colapso de la Unión Soviética. China se da cuenta de que el comunismo, planificación socialista estricta, no funciona. Eso fue lo que llevó a la Unión Soviética a la quiebra, y China apuesta por un modelo diferente. Sigue siendo una dictadura atroz desde el punto de vista político, pero cambia el modelo económico, se abre al capitalismo, se abre a la globalización, se abre al mercado exterior, permite el emprendimiento, permite la propiedad privada, permite el libre comercio, y China florece y dispara su renta per cápita por más de 20, 30 veces. En muy pocos años. Pues lo mismo sucedió en el caso de España. Abandonó el modelo estatista, apostó por un modelo de más libre mercado, un modelo capitalista, y España floreció en muy poco tiempo. España, fijaos, multiplicó por más de 3 su renta per cápita en tan solo 20 años. Sánchez se vanagloria de que en 50 años la renta per cápita se ha duplicado. Pues bien, Franco consiguió lo mismo en 20. No solo consiguió lo mismo, lo superó. La renta per cápita no se duplicó, se triplicó. Se multiplicó por más de 3 desde el año 59 hasta el año 75. Con Franco, por 3. En 20 años, la mitad de tiempo. Con la democracia, por 2 en 50 años. Este es el dato que oculta el gobierno de Pedro Sánchez. Lo vemos en el siguiente gráfico. Aquí vemos este gráfico elaborado por
Daniel Fernández, de la Universidad Francisco Marroquín, uno de los grandes economistas españoles, refleja a la perfección cómo crece la renta per cápita en España desde los años 60. Desde el año 59 del Plan de Estabilización, la primera parte, desarrollismo franquista, ¿os fijáis cómo crece la renta per cápita? Se dispara de forma exponencial, se multiplica por 3. Luego llega la democracia, con una crisis industrial muy fuerte, y ahí se mantiene pues más o menos estable. Vuelve a crecer desde finales de los años 80 hasta principios del año 2000, y a partir de ahí se estanca. España lleva 20 años de estancamiento económico. En los últimos 20 años de dictadura, la renta per cápita en España crece mucho más que en 50 años de democracia. De haberse mantenido esa senda, la renta media de los españoles sería ahora de 45.000 euros al año, en lugar de 30.000, es decir, seríamos un 50% más ricos. Pero es que además se logró en la mitad de tiempo. Y esto significa que, al menos, de haberse mantenido ese ritmo de crecimiento en la última etapa del franquismo, hasta la actualidad, en España, nuestra renta per cápita se podría haber multiplicado por 6. Es decir, ahora mismo un español de media ingresaría cerca de 90.000 euros al año. 3 veces más que hoy. ¿Cómo os quedáis? Pues esto es lo que hay. La última etapa del franquismo, con los tecnócratas, entre el año 59 y el año 75, es el periodo de mayor crecimiento económico de España de los últimos 150 años. Fijaos en el siguiente cuadro. Ahí vemos las diferentes etapas de crecimiento medio per cápita, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Pues ahí lo veis, a finales del siglo XIX, la renta media en España creció a un ritmo del 2,2% interanual. Hasta el año 23, un 0,9%. Con la dictadura Primo de Rivera, hasta los años 30, un 1,6%. En la Segunda República, curiosamente, desde el año 31 hasta el año 35, la renta per cápita descendió. La maravillosa Segunda República, donde no había libertades, donde se asesinaba a los opositores, donde se perseguía a los católicos, donde había criminalidad, donde había inestabilidad, donde había represión, pues también había miseria. La renta per cápita descendió durante ese periodo. Con el franquismo, sin embargo, aumentó a un ritmo del 4,4% interanual, el mayor ritmo de crecimiento de los últimos 2 siglos. Y en la democracia actual, pues regresa a un nivel de crecimiento del 2%. Pero es que con Franco, en la última parte especialmente, en esos últimos 20 años, el ritmo de crecimiento era muy superior al actual bajo la democracia. Por lo tanto, España se convierte en un país rico con Franco desde el año 59, gracias al Plan de Estabilización, gracias a la apertura comercial y a la mayor libertad económica. España se convierte en un país rico, y ahí es cuando nace la clase media española. La clase media, lo que hoy conocemos como clase media, nace justamente ahí. Y otro dato importante, fijaos en el siguiente gráfico, el ingreso per cápita de España nunca fue tan alto en relación con el ingreso per cápita de Estados Unidos como en el año 1975. Es decir, ahora somos más ricos que en el año 75, cuando murió Franco, el doble de ricos. Pero en términos relativos, es decir, en comparación con otros países, resulta que hoy somos más pobres. ¿Por qué? Pues porque en el año 75, en comparación con Estados Unidos, que era la gran potencia económica mundial, la renta per cápita de España en el año 75 representaba casi el 52% de la renta media estadounidense. En la actualidad, sin embargo, ahora representa el 43% y además sigue cayendo. Es decir, somos más pobres que los estadounidenses hoy que en el año 1975. Este dato también es importante señalarlo.
Otros hitos a tener en cuenta, fijaos, en los años 80, justo al inicio de la democracia, en el siguiente gráfico lo vemos, bastaban tan solo 3 salarios para poder comprar, 3 salarios anuales, para poder comprar una vivienda media. Hoy, sin embargo, se necesitan más de 8 sueldos anuales para poder comprar una casa. En los años 70, justo a la muerte del dictador, España se situaba entre las 10 grandes economías del planeta. En la actualidad no es así. España ha descendido de forma muy sustancial en ese ranking. Y cada vez va peor. España se convierte también, en esa última fase del franquismo, en una de las principales potencias turísticas del mundo. España abrazó entonces la energía nuclear. España construyó grandes infraestructuras. Los famosos pantanos son fruto también de esa época. El paro, bajo el franquismo, insisto, en esta última parte del franquismo, la tasa de paro era inferior al 4%, es decir, no había paro, no había desempleo. En la actualidad supera el 10% y estamos a la cabeza de Europa y a la cabeza del mundo desarrollado. La deuda pública en España, en los años 70, era inferior al 10% del PIB. En la actualidad supera el 100% del PIB. Se ha multiplicado por 10 el volumen de deuda pública con respecto a la última fase del franquismo. Bajo el franquismo, en los años 70, no había impuestos sobre la renta y tampoco había IVA. Esos impuestos se crean con la democracia. Y la seguridad, el nivel de seguridad, era muy superior al de hoy. Sin embargo, ¿qué pasa en la España sanchista? Tanto que Pedro Sánchez se vanagloria del nivel de riqueza que tenemos en la actualidad, de lo bien que nos va a los españoles. Fijaos, al franquismo se le puede criticar por muchas cosas, pero desde luego no a nivel económico, como hemos visto. Especialmente no, por motivo de esa última fase, desde el año 59. Porque en esa última etapa son numerosos los avances y logros obtenidos en comparación con la democracia y muy especialmente con el sanchismo. Lo vemos en el siguiente gráfico. España lleva estancada 20 años, desde el año 2007, justo la última fase, estancamiento secular. Desde el año 2007, cuando estalla la gran crisis inmobiliaria, la gran crisis financiera internacional, España no ha crecido. Llevamos 20 años de estancamiento económico. Fijaos en el siguiente gráfico. La renta per cápita en euros constantes se mantiene prácticamente intacta. Es decir, en la actualidad somos igual de ricos que hace 20 años, que en el año 2006-2007. Hemos perdido 20 años de crecimiento económico. De hecho, incluso estamos peor en términos relativos. Lo vemos a continuación. El PIB per cápita en el año 2004 representaba el 98% del PIB per cápita de la Unión Europea. Es decir, que prácticamente estamos a la par que el resto de europeos. Estábamos en la media. Nuestra renta per cápita representaba el 98% de la renta per cápita media en Europa en el año 2004. Hoy, sin embargo, representa menos del 90%. Es decir, en estos últimos 20 años nos hemos empobrecido en términos relativos. Los europeos son más ricos que los españoles. Los europeos son cada vez más ricos que los españoles, o dicho de otra forma, los españoles, en comparación con los europeos, son cada vez más pobres. Otro punto a tener en cuenta. Bajo el gobierno de Pedro Sánchez, desde el año 2018, la economía española es la número 20 de Europa en crecimiento del Producto Interior Bruto. Es decir, España está a la cola del crecimiento económico de Europa. La Unión Europea la conforman 27 países. Pues bien, España, a nivel de crecimiento, en estos últimos 6 años, ocupa el puesto 20 del ranking en materia de crecimiento económico. A la cola del crecimiento económico de Europa. Esto, en términos per cápita, lo vemos a continuación, pues significa que la economía española ha crecido apenas un 2% con Sánchez, en términos per cápita, en términos reales. Desde el año 2018, los españoles han incrementado su renta media
En términos reales, descontando la inflación, apenas un 2%. Una miseria. Una absoluta miseria. También estamos a la cola, por lo tanto, del crecimiento económico per cápita, puesto 21 de Europa. Y por último, un ejemplo. Así es como viven los autónomos españoles bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Me da mucha rabia, me da muchísima rabia que vea gente que se marcha de España y vea un montón de idiotas que empiecen a insultarlos, ¿sabes? Porque se marchan de España los autónomos. Mirad, yo soy autónoma. Vale, yo soy autónoma y acabo de ser de la gestoría porque estoy que me ahogo. O sea, gano bien, o sea, gano bastante. El único problema es que pagas tanto que yo solo trabajo para pagar. O sea, no puedo evolucionar. Y soy autónoma, ¿eh? Y gano bien, pero gano como si trabajara media jornada de camarera. Te lo juro, o sea, gano poquísimo. Te quitan tanto. Están los gastos fijos o trabajadores o gastos de la empresa y luego los gastos que tú puedes desgravar. Y luego Hacienda te viene y te hace pamba. Entonces te quedas ya en números rojos porque dices, es que no puedes con todo, ¿sabes? No puedes, trabajas para pagar y te quedas con nada. Y de verdad, me encanta España, pero ojalá no haber nacido aquí, ojalá haber nacido, yo que sé, en Portugal o en otro lado, porque es que me vuelvo loca. O sea, es muy difícil, es tremendamente complicado ser autónomo aquí. Es una matada, o sea, tú piensas... Esto es terrible, el testimonio de una autónoma, de una empresaria, de una joven empresaria que pretende pues salir adelante, poner en marcha su negocio, contratar trabajadores y le sangran, la machacan, la asfixian, a impuestos, regulaciones. Lo poquito que gana se le va para pagar a los trabajadores, para pagar gastos y lo poco que le queda se lo queda Hacienda. Se mata a trabajar, a crear puestos de trabajo y sin embargo su nivel real de ingresos es equiparable al de una camarera a jornada media, a media jornada. Esta es la España sanchista, amigos. Esta es la España sanchista. Estas son las mentiras del socialismo, las mentiras del rojerío, lo que te ocultan. Así te engañan, así te roban. Esto es lo que hay. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerda, hazte socio de B1 Media. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Agradecer también a nuestro patrocinador, Primor, porque gracias a su apoyo es posible llevar a cabo programas como este. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.